supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Sí, Señor, queremos esa iglesia, Señor, conforme a tu palabra, Dios. En esta mañana, Señor, venimos ante ti, oh Dios. Te pedimos, Padre precioso, que seas tú hablándonos a través de tu preciosa palabra. Ministranos, háblanos, Señor, que podamos tener una comprensión de tu palabra, Señor. Una comprensión de qué es realmente una iglesia bíblica, Padre. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos. Le pido que por favor tome su lugar. Disponga su corazón, su vida. Qué bonita canción, ¿no? Iglesia. ¿Cuántos queremos esa iglesia conforme al propósito y a la voluntad del Señor? Así que hoy vamos a realizar una introducción por medio de la exposición del mensaje de Apocalipsis, basándonos paralelamente en dos iglesias de ellas para poder analizar cuál es la iglesia bíblica. Lo ideal es que al final de este mensaje nosotros podamos tener claridad bíblica de qué es lo que realmente es una iglesia conforme al propósito del Señor. Así que paralelamente vamos a ir introduciéndonos allí en el libro del Apocalipsis, donde habla la exhortación a las 7 iglesias, y vamos a estar viendo paralelamente dos iglesias, que es la iglesia de Esmirna, que es un polo opuesto, y la iglesia de Laodicea. ¿Cuántos habían escuchado esos dos términos de iglesia? ¿Sí los había leído en su Biblia? Iglesia de Esmirna, iglesia de Laodicea. Entonces vamos a entrar allí en Apocalipsis 2:8, paralelamente con Apocalipsis 3:14. Entonces aquí en Apocalipsis 2:8 vemos que es un mensaje del Señor Jesucristo, y dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea que es un mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel, allí presentándose como el primero y el postrero. Pero simultáneamente se le presenta a la iglesia allí de Laodicea, y dice: y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, para entender qué es la Odisea, vamos a entender que la Odisea era un territorio en los tiempos bíblicos. Obviamente era un centro financiero muy rico en el Asia Menor, lo que hoy en día comprende el área de Turquía. Allí había una riqueza, tanto que tenían un centro bancario, eran productores de la lana negra, tenían teatro ya, tenían un estadio. Usted puede encontrar allí en Google imágenes acerca de estas ruinas de este estadio, que lo han restaurado actualmente. Entonces también ellos celebraban famosas fiestas de mercadería, y también allí tenían una escuela de medicina donde se llegó a producir un ungüento que era para los oídos, y también producían allí lo que la Biblia describe como el colirio, que era para las enfermedades de la vista. Entonces allí en la Odisea se encontraba también, allí había la iglesia de la Odisea, y esta iglesia, lo que encontramos aquí en la escritura es que era rica en bienes materiales. Yo creo que posiblemente nadie quería ir a predicar a Esmirna, todos querían ir a predicar allí a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 2:9 encontramos ya que le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero le dice el Señor a esta iglesia: pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. O sea que esta iglesia de Esmirna tenía una característica ahí, ¿qué pasa? Que tenía tribulación y tenía pobreza, o sea, tenía carencia de cosas materiales. También podemos encontrar que las doctrinas de la prosperidad no aceptan que sus congregantes sean pobres, que si tienen dificultades es porque posiblemente no están diezmando, no están ofrendando, ¿cierto? Ese es el concepto de la iglesia laodiceísta de este tiempo. Pero la iglesia de Esmirna tenía tribulación y tenía pobreza. ¿Pero qué le dice el Señor? Pero tú eres rico. O sea que el Señor le está hablando espiritualmente.
Nosotros no debemos basarnos por las cosas materiales de este mundo, sino debemos basarnos en la parte espiritual, y es lo que estamos viendo allí. Entonces algunos a veces piensan que si tenemos tribulación, que si tenemos padecimientos, es porque estamos en pecado o es porque algo estamos haciendo mal, pero notamos que la iglesia de Esmirna fue una iglesia que el Señor le permitió tribulación, a sabiendas de que era una iglesia espiritualmente rica. Y dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea que ya en ese tiempo habían iglesias. Cuando leemos el libro de Corintios, de Gálatas, de Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, la carta de Pedro, encontramos que habían ya falsos maestros y habían falsos profetas. Y aquí, en esta carta, este versículo específico nos está hablando de las sinagogas de Satanás, donde habían algunos que querían ser judíos, como hoy en día, iglesias o doctrinas que son judaizantes, que se están basando a los mandamientos de la ley. Hace 15 días estábamos viendo un mensaje que se llamaba Justificados por la Fe, donde dice la palabra que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado. Entonces encontramos que tenía tribulación, pero en Salmos 34:19 dice que muchas son las aflicciones del justo. Y cuando dice muchas, es porque son bastantes. Dice: pero de todas nos va a librar el Señor. O sea que tener tribulación, o sea que a veces tener angustia es algo que muchas veces viene a la vida del creyente. Y es algo que por medio de la palabra y por medio del Señor Jesucristo, nosotros debemos tener nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Nadie quisiera tener tribulaciones, porque no es fácil pasar por tribulaciones, tal vez económicas, tal vez sentimentales, y todas las cosas que a veces nos toca vivir, y más en este tiempo de pandemia y dificultad. Entonces encontramos que Esmirna era una iglesia pobre materialmente, pero rica espiritualmente. Entonces allá vamos teniendo un precepto para analizar el concepto de una iglesia bíblica. Encontramos también que, al igual que Filadelfia, esta iglesia de Esmirna no fue censurada ni exhortada por el Señor. Continuamos, Apocalipsis 3:15. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice: ojalá fueses frío o caliente. Esta es la exhortación allí a la iglesia de Laodicea. Ahora sí, Apocalipsis 2:10. Dice el Señor allí a la iglesia de Esmirna, dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. O sea que el Señor le estaba anticipando que ciertamente iba a tener ciertos padecimientos. Le dice el Señor: he aquí el diablo. Recuerde que el diablo es el adversario. Según 2 Corintios 4:4, es el Dios de este siglo. Dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. O sea que muchas veces el Señor permite circunstancias para que nosotros seamos probados. O sea que nuestra fe tiene que ser probada. ¿De qué estamos hechos? No es que a la primera dificultad entonces vamos a salir corriendo y nos vamos a devolver otra vez al mundo y decir: no, mejor me iba antes de venir a la iglesia. Porque hay personas que vienen a la iglesia, que caminan el Señor, se presentan dificultades y no las aceptan. ¿Por qué? Porque tal vez tienen ese concepto de iglesia materialista. La iglesia materialista, laodiceísta, de confesión positiva, como le digo, no acepta que una persona esté en una condición de esto, porque ellos todo lo miden y todo lo basan por lo material. En Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, está hablando aquí la iglesia de la Odisea, mire lo que dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Qué bonita iglesia, ¿no? No tenía necesidades, era rica, se había enriquecido, pero dice: porque tú dices. Cuando dice esta expresión, está hablando del gobierno del hombre, del egocentrismo, de la altivez, de la soberbia, de la vanagloria. O sea que no tenía en cuenta a Dios, porque no estaba hablando lo que dice la palabra, sino porque tú dices: soy rico y me he enriquecido. Y dice: y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea que esta iglesia de la Odisea se encontraba allí en este centro financiero, no tenía necesidades, no tenía dificultades, no tenía tribulación. Pero vamos a ver lo que le dice el Señor. ¿Qué le dice el Señor? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando la iglesia decía que era rica, el Señor le decía que era pobre.
Le está hablando espiritualmente. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Así que nosotros como iglesia, así que nosotros como cristianos no podemos basarnos por las cosas materiales. Pensar de que si tenemos comodidad, que si tenemos un buen carro, una buena casa, un buen trabajo, entonces que lo tenemos absolutamente todo. Y eso no es así. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos absolutamente nada. Entonces le dice el Señor que eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. El gobierno del hombre. Mientras que, obviamente, la iglesia de Esmirna, estamos mirando el paralelo de lo que es una iglesia bíblica. La iglesia de Esmirna podemos notar que era una iglesia bíblica, que no se basaba por las cosas materiales. Porque mire que la iglesia de Esmirna no dice: es que yo soy pobre. No, el Señor conocía obviamente la iglesia, porque conocía obviamente su pobreza. Pero no estaba diciendo: no, Señor, es que yo soy pobre, yo tengo dificultad. Sino el Señor sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Porque Él es omnisciente, Él lo sabe absolutamente todo. Pero la iglesia de la Odisea se mofaba obviamente de su riqueza y de sus cosas y de los bienes materiales. Así que la Odisea era rica en bienes materiales, pero espiritualmente era pobre. ¿Qué preferimos nosotros? ¿La riqueza material o la espiritual? La espiritual. Porque ahí se cumple Mateo 6:33, dice: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Las cosas materiales realmente pues no es que sean malas, lo malo es colocarlas por encima de Dios. Primera Timoteo 6:9 y 6:10 habla y dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. Continuemos. Entonces, cuando uno se cree rico, piensa que no necesita nada de él. Ese era el estado mental de la iglesia de la Odisea. O sea que la iglesia de la Odisea estaba en el engaño de las riquezas. Nosotros tenemos un mensaje, usted lo puede encontrar ahí en nuestra plataforma virtual, que se llama El engaño de las riquezas. Es un buen mensaje, tengamos cuidado con esto. Sigamos, Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de segunda muerte. O sea que el Señor le está dando una promesa de vida eterna aquí a la iglesia de Esmirna. Yo les he explicado a ustedes en mensajes anteriores y en estudios anteriores acerca de la primera muerte, acerca de la segunda muerte, acerca de la primera resurrección y acerca de la segunda resurrección. Dice la palabra que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. O sea que nosotros, los que hemos creído, los que vivimos conforme a la palabra del Señor, no sufriremos daño de segunda muerte. A eso es lo que realmente la iglesia debe aspirar, a la vida eterna de Dios. No apuntar solamente a lo material, sino a lo espiritual, porque todo parte de ahí. Decía Juan allí, decía: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad que yo puedo encontrar en la Biblia es la espiritual, y es por lo que nosotros, la carga que nosotros tenemos como iglesia y como pastores, de guiarlos a ustedes a través de la Biblia en las riquezas espirituales. No venimos a la iglesia a buscar estrategias de crecimiento, de multiplicación, de finanzas. No, eso no. Eso vendrá por añadidura. Y si no viene, igual seguimos confiando en el Señor. Entonces, una promesa de vida eterna. Pero en cuanto a la Odisea, aunque el Señor también le da una promesa, antes le da una exhortación, una enmienda, le da un consejo. Dice Apocalipsis 3:16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínense lo que el Señor le dice a la iglesia laodiceísta. Continuemos, Apocalipsis 3:18. Dice: por tanto, dice el Señor allí a la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Cuál piensan que es ese oro refinado? Es la sabiduría de Dios.
Y es algo que no podemos comprar, es algo que viene por la gracia del Señor, es un regalo inmerecido. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habló a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. Y el Señor le dijo, por cuanto pediste sabiduría y no riquezas, te voy a dar sabiduría y las riquezas son añadidas. Ese es el orden de Dios. Pero a veces cometemos el error como cristianos de buscar primero lo material. Bueno, pastor, si tengo tiempo, si las finanzas están bien, entonces como que voy a empezar a ir a la iglesia, como que me voy a discipular. Entonces estamos condicionando a Dios, esperando que nuestra vida esté bien para que tengamos tiempo, para que tengamos cosas de sobra para poder estar en las cosas del Señor. Y con Dios no podemos negociar. Recordemos que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento y no tiene negociación. O sea que el Señor debe ocupar un lugar muy importante en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico espiritualmente, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Recordemos que allí la Odisea era un centro, recuerden, donde había una escuela de medicina donde se producía el colirio, que era un ungüento para los ojos. Por eso le dice: allá lo tienes, cómpralo para que veas. Pero estaba hablando era espiritualmente allí el Señor. Continuamos en Apocalipsis 3:19, la Odisea. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí notamos que el Señor, a pesar de que nos equivoquemos, el Señor es compasivo y es misericordioso. Y le está hablando a la iglesia laodiceísta que se había desviado, que creía que era rica, que no tenía necesidad de nada. Y el Señor le dice: sé pues celoso y arrepiéntete. A pesar de que se había desviado, el Señor le estaba dando una oportunidad de arrepentimiento. Hoy en día las iglesias de este tiempo, la mayoría son iglesias laodiceístas que se han centrado en los bienes materiales. Y aún el Señor les dice: arrepiéntete, mira por tanto de dónde has caído. En Apocalipsis 3:20 le continúa diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este versículo tan conocido dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero el problema de la iglesia de la Odisea es que no estaba escuchando la voz de Dios. Porque cuando se ponen los ojos en lo material, se deja de lado la Biblia, se deja de lado a Dios. Apocalipsis 3:21 le continúa diciendo: aquí está la promesa, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en su trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y Apocalipsis 3:22 termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces estamos viendo aquí paralelamente la iglesia de Esmirna, las características, y la iglesia de la Odisea, sus características. Curiosamente, la exhortación a las 7 iglesias termina con la iglesia de la Odisea. Por eso podemos concluir teológicamente que estamos viviendo un tiempo de laodiceísmo, de apostasía. Esa es la iglesia que se está viendo prácticamente en el mundo entero, donde se está predicando lo que no está conforme a la Escritura. Cuando ustedes ven predicadores que hablan más de cosas materiales, son iglesias laodiceístas, o sea que no son iglesias bíblicas, que se están basando a lo material, que están comerciando con el evangelio, que están con palabras fingidas para sacar provecho de los demás. Por eso es la palabra que corre, huye de ese lugar. Entonces esa es la iglesia que estamos mirando en este tiempo. Esa es la introducción que hacemos para mirar cuál es el modelo de iglesia bíblica. Y ese modelo de iglesia bíblica lo encontramos ya en el libro de los Hechos, de Hechos 2:41 al versículo 47. Comenzamos allí en Hechos 2:41, dice: así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Fueron bautizados. O sea que una persona que recibe la palabra del Señor, que recibe el evangelio, ¿qué debe hacer? Tiene que bautizarse, porque es un mandato
En Mateo 28, la gran comisión, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden algunas cosas, que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Esa es la gran comisión. Así que si tú y yo somos creyentes, debemos bautizarnos. ¿Qué es lo que hace el bautismo? El bautismo, como lo hemos visto en mensajes anteriores, no es para salvación. Simplemente es un paso de obediencia que debe hacer todo creyente, porque es una declaración pública de fe, donde bajamos a las aguas y públicamente ante el pastor, ante los ministros, ante los testigos, declaramos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es un paso de obediencia. ¿Y qué más hace el bautismo? Afianza nuestra fe. Entonces, lo primero que debe hacer un creyente es bautizarse y ir a las aguas. Entonces dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:42, mirando el modelo de iglesia bíblica, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. Hay algunos que tienen comezón de oír y no se conforman con, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, nosotros debemos perseverar en la doctrina bíblica. Por eso las cartas paulinas, las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, son dirigidas a nosotros, son dirigidas a la iglesia. Recuerde que Pablo se dirigía a nosotros como la iglesia o como los hermanos. Fueron cartas instruidas a nosotros. Entonces nosotros tenemos que perseverar en esa doctrina bíblica. Dice: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:43 habla de la vida de los primeros cristianos. Dice: y sobrevino temor a toda persona. ¿Qué significa ese temor? Significa reverencia por las cosas de Dios. Significa que si yo soy creyente, he sido bautizado, me estoy discipulando, pues viene el temor, la reverencia de Dios a mi vida. O sea que empezamos a caminar ya no, como dice la palabra, dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Entonces empezamos a caminar conforme dice la Escritura. Ese es el temor del Señor. El temor de un verdadero creyente. Un verdadero creyente tiene que rechazar toda forma o toda especie de pecado. Apartarse de la mentira, apartarse del engaño, apartarse de todas esas cosas que sabemos que están mal. Entonces dice que sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído estaban desunidos, estaban juntos. Gracias. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, estaban en un mismo espíritu. Estaban todos unánimes y perseverando en la doctrina bíblica del Señor. En Hechos 2:45 encontramos algo de modelo de iglesia bíblica. Dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos y se los llevaban a la iglesia de la prosperidad. No. Yo creo que tal vez según la necesidad de cada uno. Mire que la iglesia primitiva, ellos veían la necesidad de los hermanos, y algunos, no todos, los que tenían obviamente comodidad, vendían sus bienes y compartían con el necesitado. Eso es un mandamiento bíblico, que nosotros podamos compartir el pan con el necesitado. Nosotros no somos salvos por obras. Las obras son el resultado de la salvación. Si decimos que amamos a Dios, que amamos al Señor, que cumplimos la palabra, pues tenemos que ser compasivos y misericordiosos. Encontramos en la Biblia que Jesús, con 5 panes y 2 peces, alimentó una multitud. Independiente, correcto, independiente que el Señor sabía que muchos de esa multitud lo iban a rechazar, pero el Señor, por su compasión y por su misericordia, simplemente los alimentó. Pero Mateo 4:4 dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero a veces el mundo, a veces incluidos los cristianos, nos preocupamos por qué comeremos mañana, cómo pagaremos los servicios, y vivimos afanados.
Eso significa preocupación. Por eso Filipenses 4, 5 y 6 dice: por nada estéis afanosos. Dice: si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y con acción de gracias. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? Dice: guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que no debemos afanarnos porque comeremos. Si vemos las noticias, que el mundo sigue en crisis, que vemos ahorita el volcán que hizo erupción allí en las Islas Canarias y en Guatemala, y todo lo que está pasando, entonces no nos angustiemos, porque posiblemente, yo se los he dicho, y por la palabra, posiblemente venga una crisis financiera en el mundo. Estamos a puertas de una crisis financiera mundial. Y es necesario que venga. Si el Señor lo permite, en 8 días vamos a traer un mensaje que se llama el nuevo orden mundial. ¿Qué dice la Biblia acerca del nuevo orden mundial o de la nueva normalidad? Porque todos los países, aún inclusive el Papa Católico, todos ellos están proclamando de que venga un nuevo orden mundial, una nueva dictadura, el resurgimiento de un imperio. Y eso lo que va a traer es el gobierno del hombre, y van a desechar aún más la palabra de Dios. Si en 8 días, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo ese precioso tema. ¿Qué dice la Biblia acerca del nuevo orden mundial? Entonces, todos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. O sea que ellos estaban obrando en amor, estaban cumpliendo la ley. Recordemos que dentro de los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento, uno de los diezmos, que nunca fue dinero, eran utilizados, que era comida para viudas, huérfanos y extranjeros. O sea que siempre el Señor ha tenido cuidado, obviamente, de las personas necesitadas. Pero la mayor necesidad que hay en el mundo es la espiritual. Ahorita vemos que hay mucha hambre en el mundo, mucha necesidad, mucho desempleo, pero la mayor necesidad es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. Recuerde que no solamente es la tarea del pastor, es la tarea de que cada uno de nosotros vaya y cuente a los demás lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Que testifiquemos, que no nos quedemos callados, que no nos avergoncemos del Evangelio, que no nos avergoncemos de llamarnos cristianos, sino que podamos con testimonio y con palabra poder traer a las personas no a la iglesia, sino traerlos a Cristo. Es lo que dice Mateo 11:28, dice: venid a mí los que estéis cansados y trabajados, y el Señor los hará descansar. O sea que las personas tienen que venir a Cristo Jesús. Lo digo por enésima vez, siempre lo repito, no se trata de una iglesia específica, no se trata de una denominación, de una iglesia, ni de un pastor, se trata del unigénito Hijo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que dar honra, gloria y alabanza al que murió en la cruz, al que venció, al que nos amó, al que nos perdonó, al que nos justificó, al que nos lavó con su sangre preciosa, al que apuntó nuestros nombres en el libro de la vida. Ahora nosotros debemos procurar y vivir en obediencia para que ese nombre permanezca allí y jamás sea borrado. Amén. Versículo de Hechos 2:46 vuelve y dice: y perseveraban unánimes. ¿Qué significa unánimes? En un mismo espíritu en el Señor, cada día en el templo, y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. La humildad no tiene que ver nada con la pobreza. La humildad es una actitud del corazón. Nosotros debemos ser humildes. Recuerde que el pastor está para servirles. Pero el pastor que la iglesia lo adula y que se vuelve altivo y soberbio, pues se está olvidando de la sencillez de corazón. Porque cuando vino el Señor Jesucristo, Él mostró su amor. Por eso lavó los pies a sus discípulos. Por eso lo rechazaron, porque Él mostró su amor, su compasión. Porque los judíos tal vez estaban esperando, los escribas, los fariseos, estaban esperando era un gran gobernante. Pero como Jesús vino todo lo contrario, fue a servir y no a ser servido, por eso lo rechazaron, por eso lo menospreciaron.
Y según las profecías bíblicas, en el último tiempo, cuando aparezca el anticristo, el hombre de pecado, ese sí va a venir con poder y con gloria, porque hará señales y milagros mentirosos. Y a ese sí lo van a adorar. Rechazaron, a los suyos vino, mas a los suyos les rechazaron. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Sencillez de corazón, humildad, para poder reconocer que nos hemos equivocado, humildad para reconocer que necesitamos del Evangelio del Señor Jesucristo, de que aunque el Señor nos ha dado el regalo de la salvación, debemos mantenernos continuamente en sus caminos, no salirnos, no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. El problema de un cristiano no es equivocarse, el problema de un cristiano es no volver a Dios, no rectificar. Porque todos nos hemos equivocado tal vez como creyentes, pero la cuestión es que tenemos que volver a Dios. Usted en el Salmo 51 encuentra la oración de David, donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón recto delante de ti. Esa es la oración de un verdadero creyente, de un verdadero arrepentido. Orar para que el Señor nos guarde, para que nos permita caminar en su camino todos los días. Que enseñemos las palabras de este libro a nuestros hijos, que las tengamos continuamente, que escudriñemos la palabra del Señor. Y el versículo de Hechos 2:47 dice que también esta iglesia, este modelo de iglesia bíblica, que estaba haciendo, alabando a Dios, adorándole, dándole honra, dándole gloria. La alabanza no tiene que ver únicamente con cantar una canción, tiene que ver con la exaltación continua al Señor. Cuando tú y yo damos gracias al Señor, aún por el alimento, estamos alabando a Dios, estamos glorificando al Señor. Entonces tenemos que glorificarlo en todo momento. Si el día de hoy tú y yo estamos con vida en este lugar, o tú nos estás escuchando por medio de estas plataformas virtuales, tenemos que darle gracias al Señor porque nos ha prestado la vida, porque nos ha dado un día más. Y es un día más para poder vivir para Él. Entonces vamos a ver las características de una iglesia bíblica. Aquí en Hechos 2, del 41 al 47, ya notamos varias. Entonces también vemos que otra característica es que Dios no hace acepción de personas y nosotros tampoco debemos hacerlo. Hay una historia en el libro de Santiago, en el capítulo 2, donde habla de la amonestación contra la parcialidad. Dice allí en Santiago: si en nuestra iglesia entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y miramos con agrado al que trae la ropa espléndida, pero con desagravio a la persona que trae las ropas andrajosas, dice que estamos haciendo acepción de personas. Y dice la palabra: hermanos míos, esto no debe ser así, porque Dios no hace acepción de personas. Tal vez nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, nosotros nos guiamos por las apariencias. Entonces, si el hermano viene bien vestido, si viene en un buen carro, pues gloria al Señor. Pero si entra una persona que tiene necesidad, que tiene dificultad, a veces ¿qué pasa? Que rechazamos a esas personas. Y no debe ser así. No podemos medir a las personas por su condición, porque recordemos que los pobres irán delante de nosotros. Amén. Entonces, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, ¿qué hacía, hermano Abelardo? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que el Señor va añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Esto tiene que ver algo con la predestinación. Un día, si el Señor lo permite, vamos a hacer un estudio acerca de qué es lo que enseña la Biblia de la predestinación, de los que ya fueron predestinados para salvación. Esa predestinación tiene que ver con el atributo de Dios. El atributo de Dios es que Él es omnisciente. Significa que Dios lo sabe absolutamente todo. Por eso dice que Él añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Primera de Corintios 12, del 25 al 26, también encontramos, dice: a fin de que en el cuerpo no haya división. Es otra característica de una iglesia bíblica, que no tiene que haber división dentro de la iglesia. Porque a veces dentro de las iglesias, a veces hay personas que ocasionan divisiones. Entonces hay personas que ocasionan divisiones dentro de la iglesia.
personas que son conflictivas, personas que no están de acuerdo con el Evangelio, que están cuestionando el Evangelio. Una cosa sí es, porque es bíblico que nosotros podamos examinar la doctrina. Claro, si hay algo que no está de acuerdo conforme a la Escritura, muy respetuosamente, al finalizar la reunión, ¿cierto? Puedes hablar con el pastor y decir: pastor, no sé si entendí mal o usted está explicando mal, pero yo tengo entendido esto. Entonces, que podamos tener claridad en la enseñanza bíblica, pero no causar división. Dice: sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. ¿Qué debemos hacer? Tener cuidado unos con otros, y más que todo con las personas que tienen dificultades. No solo centrarse en el pastor. Tristemente hay iglesias que centran la mirada únicamente en el pastor. Si el pastor cumple años, toda la iglesia tiene que recoger dinero para darle un regalo al pastor. Bueno, hágalo, pero asimismo cuando la persona más humilde cumpla años, pues también hagan lo mismo. Pero eso se llama adulación, y nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esa adulación. El pastor no se debe adular, únicamente se debe adorar al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué un pastor no debe permitir la adulación? Porque se va a llenar de orgullo, de altivez, de soberbia. Y ese es el primer pecado que registra la Biblia antes de Adán y Eva. Allí en el cielo hubo una rebelión por este querubín grande que quiso ser semejante a Dios, porque tenía la adoración de otros ángeles, y por eso dice la palabra allí en Isaías y en Ezequiel, dice que subiré al trono de Dios y seré semejante al Altísimo. O sea, que quiso ser semejante a Dios. ¿Por qué? Por la adulación, por el orgullo, por la vanagloria. Y un pastor, vuelvo y lo repito, esto va para los hermanos de Cartagena y los hermanos de Supía y la iglesia de Bogotá. El pastor no debe permitir que los hermanos lo adulen. Hay que tenerlo en estima, claro, en estima unos con otros, pero no adular. Ay, mi pastorcito, ¿cómo estás? No. Adora a Dios. Entonces dice que teniendo cuidado unos con otros. Dice: y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si el miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Vemos otra cita en Hechos 12:5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, que estaban orando continuamente. Dice la palabra: orad sin cesar. Pero algunos dirán: pastor, es que no estaba César, entonces yo no pude orar. No, habla de cesar, de no menguar. Sí, es que nunca vino César, entonces por eso no oramos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia también? Una característica es continuamente estar haciendo oración. Una iglesia bíblica no está preocupada por las instalaciones, por lo material, porque tristemente, para que usted tenga el concepto de una iglesia bíblica, la iglesia que está preocupada por las cosas materiales se convierte en una iglesia laodiceísta. No es que esté mal que una iglesia pueda dejar de pagar arriendo a pasar a tener un lugar propio, no es que esté mal, pero hay iglesias que se centraron solamente en lo material y se la pasan toda la vida construyendo. Y compran una casa, luego compran 2 casas, tienen que comprar toda la manzana, luego hacen una iglesia, luego la tumban, luego hacen un coliseo, y siempre se la van a pasar en ese proceso. Y en ese proceso y en ese afán pierden las virtudes de una iglesia bíblica, porque el mensaje lo cambian, lo transforman y se vuelven iglesias de prosperidad y materialismo y confusión, que es lo que estamos viendo hoy en día. Es más, en el Nuevo Testamento no hay una orden de construir templos. En el Antiguo Testamento sí había una orden bíblica porque la Biblia habla del templo que le fue dada la orden a Salomón, el templo de Salomón. Pero en el Nuevo Testamento ya no hay una orden de construir iglesias. La Gran Comisión dice: vayan y hagan discípulos. Se pueden hacer discípulos en este recinto, se pueden hacer discípulos en cada una de sus casas, en su trabajo, en cualquier lugar podemos expandir el reino del Señor Jesucristo. Y quiero terminar con este último versículo, Hechos 28 del 30 al 31. Dice así, déjalo ahí. Dice en Hechos 28 del 30 al 31, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada
y recibía a todos los que a él venían. O sea que Pablo no hacía acepción de personas, estuvo 2 años allí pagando renta y recibía a todos los que a él venían. Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del materialismo. ¿No? Dice, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esta cita que yo le acabé de leer fue la cita sobre la cual el Señor nos permitió hace muchos años comenzar la obra. Comenzamos en una casa alquilada, recibíamos a los que venían, predicando abiertamente el reino de Dios, lo que hacemos hasta el día de hoy, predicando las buenas nuevas de salvación abiertamente y sin ningún impedimento. Ahí está claro, usted puede hacer un estudio allí en el libro de los Hechos, que la iglesia primitiva comenzó fue en las casas, no en auditorios, no en bodegas, no en coliseos, comenzó en las casas. Entonces no podemos menospreciar a una iglesia que se reúne en una casa. Por eso nos llamamos casa iglesia, familias en Cristo. Las familias de Cartagena se reúnen en una casa. Es más, ellos están reuniendo a los niños los días sábados y se reúnen en la calle. Y ahí ponen las sillitas allí en estos barrios del Pozón, que son los barrios más humildes de Cartagena, y allí sacan las sillas y allí están instruyendo a los niños por medio de la palabra. Qué alegría ver eso. Con los hermanos de Supía nos reunimos a través de una aplicación virtual y ellos se reúnen en su casa. Los días domingos eso lo hacemos. Entonces ese es el modelo de iglesia bíblica. Y aquí para terminar hay unos tips. ¿Me ayudas? ¿Qué dice el primero? Que no alcanzo a leer. Características de una iglesia bíblica. Entonces, que no hace acepción de personas, lo que estábamos hablando en Santiago 2. Un modelo de iglesia bíblica es que no hace acepción de personas. Dice que no hay división en 1 Corintios, no debe haber división. Es el modelo de iglesia bíblica. También dice que hacían oración sin cesar. Está allí en el libro de los Hechos. Dice que alababan a Dios. También está allí. Dice que eran compasivos y compartían el pan con el necesitado. Dice que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Características de una iglesia bíblica. ¿Qué más hacían? Dice que no eran dados a lo material. Apocalipsis 3:17. Buscaban lo espiritual. Una iglesia bíblica, una característica es que está buscando las cosas espirituales. Siempre una iglesia bíblica se caracteriza por hablar lo que está conforme a la Escritura, por hablar lo que la Biblia dice, no lo que la filosofía dice, no lo que el mundo dice, no lo que la gente quiere escuchar, sino lo que la Biblia dice a través de la palabra. Por eso el Señor Jesucristo, cuando fue tentado 3 veces dijo, escrito está. Tenemos que volver a la Biblia. El modelo de iglesia bíblica, las iglesias que se han desviado, tienen que volver a la Biblia, volver a la palabra de Dios, predicar el verdadero evangelio. Hoy en día encontramos muy buenos predicadores, tienen muy buena elocuencia, pero no están enseñando la Biblia. Son motivacionales, de confesión positiva, de materialismo, de prosperidad, y no van a la palabra de Dios. Y esas iglesias están llenas porque la gente es lo que está buscando. Ahí está lo que la gente está buscando. Pero cuando hablamos la Biblia, tal vez muchos dicen, no, es que el pastor allá habla mucho. El pastor es muy legalista, pero es un modelo de iglesia bíblica. Cuando acogemos y predicamos todo lo que está conforme a la Escritura, ese es el modelo de iglesia bíblica. ¿Qué más hacía esta iglesia? Que se bautizaban. Entonces, si alguno de ustedes no se ha podido bautizar, programamos unos bautismos y se bautizan. Porque eso es un mandato, es algo que Dios coloca en el corazón, es un paso de obediencia. Yo me bauticé hace más de 20 años, a los 8 días de haber conocido al Señor, me bauticé. Porque tenía la convicción en el Señor Jesucristo. Y no solamente me bauticé, sino empecé a discipularme y hasta el día de hoy continúo estudiando la palabra del Señor Jesucristo, cumpliendo la gran comisión. ¿Por qué? Porque yo he creído que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, porque yo he creído que Jesús es mi Señor y mi Salvador personal. Y ahora, gracias al Señor, tengo el privilegio y la responsabilidad de enseñar las verdades bíblicas del Evangelio.
La Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Un día el Señor me va a llamar a cuentas y yo tendré que entregar cuentas de lo que el Señor me entregó, de ese precioso tesoro. ¿Qué hice con su palabra? ¿Comercializarla o hacer lo que dice la palabra de Dios? Que el Señor tenga compasión de nosotros, que podamos seguir siendo un modelo de iglesia bíblica. No nos medimos por si la iglesia está llena o está vacía, porque no queremos una iglesia llena, queremos personas llenas del conocimiento y del temor de Dios. Y eso es lo que nos anima a continuar y a perseverar en el Señor. No es fácil a veces ver la iglesia vacía, créame, se lo digo de todo mi corazón y humanamente, pero tengo la satisfacción de que seguimos predicando un correcto evangelio. Y no vamos a cambiar la modalidad de ese evangelio expositivo de la palabra, porque es lo que la Biblia enseña, es lo que los apóstoles enseñaban, era la forma de predicar del apóstol Pablo. Y eso lo hacemos, continuando con el modelo de iglesia bíblica. ¿Y qué más hacemos? Es el gobierno de Dios, no el gobierno del hombre. Que aquí tiene que reinar es el Señor Jesucristo. Esta iglesia es de Cristo, no es del pastor, es del Señor Jesucristo, porque la iglesia fue comprada a precio de sangre. Ustedes no son de ninguna membresía, ustedes no son de propiedad de ninguna iglesia, porque eso es lo que buscan las membresías. Ustedes son propiedad del Señor Jesucristo, porque fueron comprados a precio de sangre. Y el Señor es el buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Yo solamente soy un administrador, soy un servidor de Cristo y tengo que hacerlo por amor del Señor. Pero qué bueno que un día usted y yo podamos continuar, podamos perseverar predicando las buenas nuevas de salvación. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Que el Señor, que podamos ser hallados fieles, dignos, que si el Señor regresara hoy o mañana, que nosotros podamos estar ahí, perseverando. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. Yo lo animo, mi amado hermano, hermanos de Cartagena, hermanos de Supía y las personas que el Señor permite que lleguen esas transmisiones, que podamos perseverar en el correcto evangelio, que nunca quitemos la mirada. Dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestra mirada siempre esté en Él, que si el pastor se equivocó, la iglesia se equivocó, pues sigue adelante, pero no pongas tu mirada en el hombre, no pongas tu mirada en el pastor, no pongas tu mirada en lo terrenal, no pongas tu mirada en las cosas materiales de este mundo, porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que, mis amados, les animo a continuar, a perseverar en el evangelio, a que no se conformen con el día domingo. Usted en su casa escudriñe la Biblia, sea una persona de oración, sea una persona de obediencia, aprenda la Biblia. Los versículos bíblicos no es para que se los aprenda el pastor y los exponga el día domingo, es para cada uno de nosotros, porque dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad es Jesús, pero la verdad también es la palabra del Señor y tenemos que conocerla. Dice la palabra que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Uno de los problemas, ya para finalizar, que yo he podido analizar en la iglesia de este tiempo, no estoy hablando de una iglesia específica, sino de la iglesia en general, es que han dejado de lado la palabra. Ya no quieren escuchar la palabra, quieren escuchar profecías que les digan que todo va a estar bien, que van a venir riquezas, que van a venir un mejor tiempo, y eso les gusta, y dejan de lado la palabra. Han abandonado su oído de la verdad y se han vuelto a las fábulas, y debemos realmente renunciar a eso. Amén. Amén. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Esperamos en el Señor que este corto pero sustancioso mensaje pueda ser de edificación a nuestras vidas, que nosotros podamos examinarnos, que seamos una iglesia bíblica, que podamos predicar ese sano y correcto evangelio.
Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Dios, por tu palabra, Padre precioso. Te pedimos perdón, Señor, públicamente si te hemos fallado, Señor, si no hemos hecho lo correcto, si en algo nos hemos equivocado, te pedimos que nos limpies, que nos transformes, que nos instruyas por medio de ti, por medio de tu preciosa palabra, Dios. Presentamos esta pequeña congregación aquí en la ciudad de Bogotá, presentamos la congregación de Cartagena, los hermanos de Supía Caldas, Señor, y te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Dios. Gracias por la vida de Pastor José, gracias por la vida del hermano Fabio, del ministerio Con Buenas Nuevas, Señor, y de todas esas personas que se quieren levantar, Señor, que quieren ser esos buenos obreros, que quieren predicar tu correcto evangelio, Señor, para que tú pongas gracia, favor y denuedo sobre nuestras vidas, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. No te pedimos oro, no te pedimos riquezas, sino te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos ministre, nos revele, nos hable tu palabra, que esa palabra sea implantada en nuestro espíritu, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Oramos, Señor, para que los que tienen necesidad, Señor, seas tú y le continúes proveyendo, Dios. Gracias, Señor, por nuestra nación, Señor. Tu palabra dice que oremos por nuestros gobernantes, por nuestra nación, Señor. Te damos gracias por este país, Colombia, Dios. Permítenos, Señor, que pueda ser cambiada no por un presidente, Señor, sino por tu palabra, por ti, Señor. Te esperamos, te anhelamos. Ven pronto, Señor Jesús. Amén y amén. Yo quiero una iglesia que sabe